Hola, muy buenas. Antes de empezar con el capítulo de hoy, solo quería agradecer el apoyo que dan a cada una de mis historias y fanfics. Como siempre pueden apoyarme dándome sugerencias en los comentarios, o si simplemente no se te ocurre algo, puedes demostrarme que realmente te encantó el video, dándome un like. Ya para finalizar, lo único que me pertenece es la historia, los derechos reservados a sus respectivos autores. No concedió ni un instante de respiro. En menos de un segundo, otra maldición infectada irrumpió entre los restos de la estación. No llegó a completar su ataque. Desmantelar. Un corte invisible la atravesó por completo y la criatura cayó al suelo antes de comprender lo que había ocurrido. Sukuna soltó una carcajada que resonó por todo el túnel. Jajaja. Esto se está poniendo muy interesante. Fuera de la pantalla. Ni siquiera alcanzan a tocarlo. Kasimo observaba con una expresión satisfecha, mientras Gojo seguía cada movimiento de Sukuna sin apartar la vista. Kenjaku permanecía en silencio, analizando la escena. La proyección continuó. El suelo comenzó a vibrar. Primero fue un leve temblor, después otro, y otro mucho más intenso. Las grietas recorrieron el pavimento mientras los rieles crujían. Sukuna dejó de reír. ¿Hay algo muy grande debajo del suelo? Sin esperar respuesta, dio un salto. En ese mismo instante, una gigantesca boca atravesó el pavimento donde había estado un momento antes, intentando atraparlo, mientras permanecía en el aire. Sukuna movió apenas los dedos. Desmantelar. Una lluvia de cortes cubrió a la criatura. Al aterrizar, la bestia se desplomó, aunque todavía conservaba fuerzas para incorporarse. Con un rugido volvió a lanzarse como un animal. Sukuna levantó el brazo con absoluta tranquilidad. Un corte mucho mayor recorrió el túnel y atravesó a la criatura de lado a lado. Esta vez no volvió a levantarse. Sin darle un instante de descanso, una figura avanzó agazapada por el suelo. Su velocidad era irregular, casi animal. Cuando estuvo a la distancia adecuada, lanzó una estocada directa a la cabeza de Sukuna. Él apenas inclinó el cuello. La hoja pasó de largo. Tanta muerte, tanta destrucción. Sukuna sonrió. Ya quiero ver tu estúpida cara. Mocoso. Con una patada envió a la figura varios metros hacia atrás. La luz intermitente de una lámpara averiada iluminó finalmente su rostro. Sukuna entrecerró los ojos. Lo reconoció. Se trataba del chico que usaba una máscara negra. Creo que se llamaba Ino. En la sala. Nanami permaneció completamente inmóvil. Yuji apretó los puños. Megumi observó la pantalla en silencio. Era Takuma Ino. Pero la infección había deformado su cuerpo y su expresión hasta volverlo un animal con apenas rastros de su raciocinio de antaño. El horror se enmarcó en varios de los presentes. Si Ino fue contaminado, ¿qué habrá sido de algunos de ellos? No quisieron opinar nada más de él. Aunque tarde o temprano sabían que uno de ellos comenzaría a hablar y los demás también tendrían que hacerlo. De vuelta a la vista de la pantalla. Sin mostrar el menor rastro de conciencia, volvió a lanzarse contra Sukuna. Para el rey de las maldiciones no representaba más que otro obstáculo. Varios desmantelar atravesaron el aire. Sin embargo, algo escapó incluso a la percepción de Sukuna. Mientras toda su atención estaba sobre Ino, una extremidad oculta emergió desde un ángulo muerto y logró sujetar su brazo. Sukuna bajó la mirada por un instante. ¿Qué? ¿Me mordió? Su respuesta fue inmediata. Sin vacilar, eliminó la parte comprometida antes de que aquella extraña infección pudiera extenderse y, en el mismo movimiento, lanzó una sucesión de cortes que terminó por derrotar definitivamente a Ino. El silencio volvió a apoderarse de la estación. Solo entonces Sukuna dirigió la mirada hacia el brazo que había descartado. Por primera vez desde el inicio del combate, una de aquellas criaturas había conseguido sorprenderlo, aunque solo fuera durante un instante. Del brazo amputado no brotó sangre durante mucho tiempo. Un fino hilo de humo comenzó a escapar del muñón, lentamente. La carne empezó a reconstruirse desde el interior. Primero el hueso, después los músculos, los tendones, los vasos sanguíneos. Finalmente, la piel terminó de cubrir la extremidad. Sukuna abrió y cerró la mano regenerada varias veces.
La observó con calma. ¿Estoy tardando demasiado en regenerarme? Esto me da un mal presentimiento. Durante un instante. Había sentido algo extraño. Sentí que mi sangre hervía. Unos segundos después, la regeneración concluyó por completo. No quedaba rastro de la amputación. Sukuna flexionó nuevamente los dedos. Estas cosas no son nada normales. Su sonrisa no desapareció, pero su voz había perdido parte del tono burlón. Ahora, además de los molestos hechiceros y las maldiciones, tendré que tomar en cuenta estas cosas, que se reproducen infectando a otros. Guardó silencio unos instantes. Aunque dudo mucho que puedan infectarme como a ese gusano. Prefiero arriesgar demasiado. La pantalla se oscureció por un instante. Un escalofrío recorrió la habitación. Fue casi simultáneo. Más de uno sintió una corriente helada subir por la espalda hasta la nuca. Durante aquella fracción de segundo. Todos habían visto lo mismo. Sukuna había sido mordido. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Nadie quería ser el primero en decirlo. Fue Uraume quien rompió el silencio. Es imposible. Su mirada permanecía fija en la pantalla. Mi señor Sukuna no podría ser derrotado por un insignificante ser. Su tono sonaba más firme de lo habitual. Como si intentara convencerse a sí misma. Kenjaku apoyó un dedo sobre su mentón. Vaya. Pero qué sorpresa. Me pregunto qué resultará de Sukuna. Por supuesto, Sukuna era un ser de clase especial. Dudaba mucho que terminara como un simple hechicero como Ino. Maito sonrió. Eso sí que no me lo esperaba. Yuji tragó saliva. Kusakabe rompió el silencio. Esperen. ¿No se supone que Sukuna? Shoko completó la frase. ¿Conocido como el rey de los venenos? La sala volvió a guardar silencio. Los venenos prácticamente no deberían tener alguna clase de efecto sobre él. Yuta asintió lentamente. Si aquello funciona como un veneno, no debería afectarle. Uro cruzó los brazos. Entonces no fue nada. Ryu soltó una risa seca. Exacto. Solo fue un mordisco. Pero nadie sonaba realmente convencido. Kenjaku volvió a hablar. No sabemos si esa infección puede clasificarse como un veneno. Sus palabras hicieron que varios dejaran de hablar. Hasta ahora. Sería un error asumir que funciona igual que cualquier toxina conocida. Algunos de ellos seguido de esto vieron que Sukuna se había cortado el brazo mordido con su propia técnica. Gojo, quien permaneció callado durante unos minutos, había decidido hablar. Reaccionó de inmediato. Sin comprobar nada, sin esperar un segundo. Se amputó el brazo. Los más experimentados no se sorprendieron. No viniendo del rey de las maldiciones. Incluso algunos de la era Heian intercambiaron miradas. Uraume bajó ligeramente la mirada, no queriendo decir algo. La proyección mostró cómo la regeneración terminaba de completarse. El brazo derecho de Sukuna había vuelto exactamente a la normalidad. Movió los dedos. Cerró el puño. Lo abrió otra vez. No parecía haber perdido fuerza. Shoko observó con atención. La regeneración fue completa. Pero se tardó mucho. Akari arqueó una ceja. Con la cantidad de energía maldita que tiene. Esperaba que apareciera al instante. Todos volvieron a mirarlo. Fue la frase que dijo. Sentí que mi sangre hervía. Guardó unos segundos de silencio. Sin embargo, cuando la pantalla mostró el brazo completamente regenerado y a Sukuna sonriendo otra vez. La tensión acumulada durante aquellos segundos pareció romperse de golpe. Un suspiro colectivo recorrió la sala. No porque hubieran dejado de considerar peligrosa aquella infección, sino porque, al menos por ahora, el rey de las maldiciones seguía en pie, con su cuerpo completamente restaurado y sin estar como un animal salvaje. Había sentido alivio de que Sukuna estuviera como siempre. La voz del rey de las maldiciones resonó por última vez.
Ahora. Trata de sobrevivir tú solo a este desastre. Mocoso. Yuji alcanzó a escuchar cada palabra. En la proyección, las marcas negras desaparecieron de su cuerpo. Su expresión cambió por completo mientras recuperaba el control de sí mismo. Respiró con fuerza, todavía sintiendo el peso de todo lo ocurrido. No hubo respuesta. Sukuna simplemente se retiró a las profundidades de su alma. El silencio duró apenas un instante. La imagen cambió. Unos minutos antes. Shibuya. Las calles eran un caos. Personas corriendo sin dirección. Gritos. Cristales rompiéndose. Algunos pedían ayuda. Otros llamaban desesperadamente a sus familiares. Había quienes simplemente rezaban. Ayúdenos. No quiero morir. ¿Qué está pasando? Dios, por favor. Las cámaras mostraban escenas completamente desconectadas unas de otras. Una mujer golpeando a un desconocido. Dos hombres peleando hasta quedar cubiertos de sangre. Un anciano intentando separar a una pareja que se atacaba mutuamente. Ni siquiera ellos parecían comprender por qué lo hacían. Era como si algo hubiera roto cualquier rastro de racionalidad. Desde la ventana de un edificio, una joven observaba el desastre. Nobara Kujisaki. Su ceño estaba completamente fruncido. Sus ojos recorrían las calles. ¿De dónde vienen esos gritos? Lo que veía no tenía sentido. No distinguía maldiciones. No percibía un ataque organizado. Solo caos. Personas atacándose unas a otras. Su primera conclusión llegó casi por reflejo. Maldiciones atacando civiles. Pero apenas terminó de pensarlo. Negó ligeramente con la cabeza. No. Había algo extraño. Algo no encajaba. Fue entonces cuando giró lentamente hacia la entrada del edificio. Había alguien allí. Una silueta inmóvil. Nobara entrecerró los ojos. Una persona. No. Su expresión cambió de inmediato. No era una persona. Era uno de los seguidores de Kenjaku. Chihemo. Pero no era el mismo. La mitad de su rostro estaba completamente dañada. Su mandíbula permanecía torcida. Uno de sus ojos había perdido cualquier brillo humano. Su arma había desaparecido. Ya no sostenía nada. Solo tenía sus manos. Dedos cubiertos de rasguños. Uñas rotas. Sangre seca adherida a la piel. Sin emitir una sola palabra. Se lanzó. No como un hechicero. No como un asesino. Como un animal. Sus cuatro extremidades golpeaban violentamente el suelo mientras avanzaba con movimientos antinaturales. Su velocidad aumentaba con cada metro. Nobara no reaccionó. Ni un solo paso. Ni un solo movimiento. Sus pupilas permanecían fijas sobre aquella cosa. Algo estaba mal. Muy mal. El aire. Se sentía pesado. Denso. Su respiración se volvió irregular. Intentó mover una pierna. No respondió. Su cuerpo seguía inmóvil. ¿Por miedo? No. Había enfrentado enemigos mucho peores. Entonces, ¿por qué no podía moverse? Una sensación desconocida recorría lentamente su espalda. Como si su propio instinto estuviera gritándole. No te acerques. En la sala, el cambio de escenario tomó por sorpresa a varios presentes. No era la primera vez que la proyección saltaba entre distintos momentos, así que la sorpresa duró apenas un instante. Lo verdaderamente inquietante era otra cosa. Nobara. Estaba completamente sola. Y frente a un infectado. El ambiente volvió a tensarse. Yuji permanecía inmóvil. Las últimas palabras de Sukuna seguían resonando en su cabeza. Trata de sobrevivir tú solo. Bajó lentamente la mirada. No sonaba preocupado por Yuji. Sonaba como si simplemente hubiera perdido el interés. Choso desvió la vista hacia Yuji durante unos segundos. Luego volvió a mirar la pantalla. Después de comprobar que ese enemigo podría llegar a afectarlo, decidió dejar que mi hermano enfrentara el resto. Apretó los puños. Gojo cruzó los brazos. Sus ojos seguían cada detalle. Aunque sabía que sus alumnos no eran débiles. Lo que ahora le preocupaba más era que esa cosa tomara el control de ellos. Le devolvió el problema al dueño del cuerpo. Una sonrisa muy tenue apareció. ¡Qué personalidad tan horrible! Nanami observó la pantalla sin apartar la vista.
No solo eso. Evitó exponerse innecesariamente. Si existe una infección capaz de acumularse con el tiempo, permanecer dentro habría aumentado las probabilidades de descubrir sus límites. Mei Mei asintió lentamente. Una decisión bastante racional. Utai me la miró con evidente disgusto. ¿Racional? Sí, la mujer sostuvo su sonrisa. Cruel. Despreciable. Pero racional. Sukuna jamás luchará por alguien más si no es por beneficio propio. Kusakabe soltó una risa nerviosa. Primero. Una infección que ni Sukuna entiende. Y ahora esa chica se quedó sola frente a una de esas cosas asquerosas. Se pasó una mano por el rostro. Cada minuto esto se va más a la mierda. Maki no apartó la vista de Nobara. Frunció ligeramente el ceño. No me gusta. Yuta giró hacia ella. ¿Qué viste? Ella. No está reaccionando. Maki respiró lentamente. Eso no es propio de Kujisaki. Puede enfurecerse. Puede lanzarse de frente. Puede insultar al enemigo antes de golpearlo. Pero dudo que se quede sin hacer nada así porque si delante de una cosa como esa. Eso sí es raro. Shoko observaba con una atención casi clínica. No parece una parálisis común. Todos guardaron silencio. Su respiración cambió antes incluso de que el infectado llegara a una distancia peligrosa. Sus músculos siguen tensos. Sus ojos permanecen conscientes. Kenjaku apoyó el mentón sobre una mano. Su interés aumentaba con cada escena. Curioso. Sus ojos permanecían fijos en Chihemo. No conserva ningún comportamiento humano reconocible. Sonrió apenas. Pero tampoco es una simple bestia. Hay algo dirigiendo ese comportamiento. Maito soltó una carcajada baja. Sus ojos brillaban. Ni siquiera podía afirmar que aquello siguiera siendo un alma humana. Por primera vez desde que comenzaron las proyecciones. Maito parecía realmente desconcertado. Jogo apretó los dientes. Empiezo a odiar esas cosas. Anami permaneció en silencio. Dagon observaba fijamente la pantalla. Ninguno encontraba energía maldita reconocible en esos seres. Eso volvía imposible clasificarlos. Uraume solo se quedó pensando en la decisión que tomó su maestro. Si el recipiente sobrevive, obtendrá más información. Si muere, también aprenderá algo. Kasimo sonrió con emoción. Perfecto. Ahora veremos cuánto vale realmente ese chico. No. Su voz fue apenas un murmullo. Dirigió la vista hacia Nobara. Ella está en una situación mucho peor. Yuji por un segundo volvió a recordar el incidente normal que pasó en persona en Shibuya. La muerte de Nobara pasó por su mente en un destello. Y ahora podía ser incluso peor. Verla convertida. Caminando. Como esas cosas. Panda bajó lentamente las orejas. Está sola. Inumaki observó fijamente la pantalla. Miwa juntó las manos con nerviosismo. Por favor. Que alguien llegue rápido. Por otro lado, incluso Sukuna mostró un leve interés. Una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro. Veamos. Sus 4 ojos parecían clavarse sobre la proyección. ¿Qué hará ahora el mocoso? Rápidamente su mente volvió a pensar en el ataque que recibió anteriormente de ese hechicero encapuchado infectado. La verdad le parecía algo estúpido y hasta ridícula la forma en la que fue atacado. Aunque sabía que en ese momento no había devorado los dedos que tenía Jogo. Incluso con 2 dedos podía enfrentarse a hechiceros más fuertes. Eos lo sabía perfectamente. La forma de actuar de su otro yo en ese instante le pareció una mierda. No se creía que esa versión de él era tan descuidada. Podría decirse que incluso es mucho más débil. Lo único que podía explicar ese comportamiento tal vez tenía que ver con esa infección. Era lo único que se le podía pasar. Antes de que el infectado alcanzara a tocarla.
Nobara logró dar un único paso hacia atrás. Fue apenas un instante. El suficiente para que aquella cosa modificara su trayectoria. Con un impulso violento, Shigemo salió disparado como un proyectil. Su cuerpo avanzó pegado al suelo y, en el último momento, abrió la mandíbula con la intención de cerrar la distancia de un solo movimiento. Pero nunca llegó. Un puño apareció desde un costado. ¡Bum! El impacto desvió por completo la trayectoria del infectado. Su cuerpo salió despedido y se estrelló contra una pared, levantando una nube de polvo y fragmentos de concreto. Nobara abrió los ojos. Frente a ella había un hombre de traje algo dañado. Cabello rubio. Expresión seria. Sin apartar la vista del enemigo. Lo reconoció de inmediato. Nanami. Era la persona de la que Itadori le había hablado antes de llegar a Shibuya. Nanami no perdió tiempo. Nobara. Su voz permanecía firme. Escucha con atención. Algo muy extraño está ocurriendo ahí fuera. Hechiceros, maldiciones y civiles. Todo se salió de control. Dio un paso al frente sin dejar de vigilar a Shigemo. Tenemos que alejarnos y reagruparnos cuanto antes. Hizo una breve pausa. Encárgate de buscar a Megu. No terminó la frase. El cuerpo del infectado, que segundos antes permanecía incrustado en la pared, se movió de nuevo, como si el golpe jamás hubiera ocurrido, arrastrándose a una velocidad antinatural. Shigemo volvió a lanzarse. Nanami reaccionó al instante. Giró para interceptarlo. Sin embargo, el infectado alcanzó a rozarlo antes de ser detenido. Su mandíbula se cerró sobre un costado del cuello del hechicero durante apenas un instante. Nanami frunció el ceño. Jódete, maldito bastardo. Su brazo se cubrió de energía maldita. No hubo vacilación. Concentró toda su fuerza en un único golpe. El puñetazo impactó de lleno contra la cabeza del infectado. La estructura del edificio tembló. El cuerpo de Shigemo salió despedido una vez más, atravesando la pared del pasillo y desapareciendo entre una lluvia de escombros. Esta vez, no volvió a levantarse. El silencio regresó. Solo se escuchaba la respiración agitada de Nobara. Sus ojos permanecían inmóviles. No miraban al enemigo. Miraban la herida de Nanami. ¿Nanami? El hechicero llevó una mano a la zona afectada apenas un segundo. Su expresión no cambió. Nobara. Exhaló lentamente. Lamento no presentarme antes como se debe. Le dirigió una breve mirada. Pero ya no tenemos tiempo para eso. Se incorporó con firmeza. Creo que yo ya no tengo tiempo. Ve a avisar a los demás. Nobara dio un paso hacia él. ¿Qué? Negó con la cabeza. No voy a dejarte solo. Su voz tembló. ¿Qué está pasando? Explícame. Nanami guardó silencio unos instantes. Después respondió con la serenidad que lo caracterizaba. No lo sé. No exactamente. Dirigió la vista hacia las calles destruidas. Todo ocurrió de forma repentina. Los civiles comenzaron a atacarse entre ellos. Después vi maldiciones haciendo exactamente lo mismo. Su ceño se endureció. Algunos hechiceros murieron intentando detener el caos. Otros. Hizo una breve pausa. También empezaron a atacarse entre sí. Nobara sintió un escalofrío. Nanami volvió a observar la marca de la mordida. Mi única teoría. Su voz era baja. Es que se trata de algún tipo de virus humano. O algo que funciona de manera parecida. Apretó el puño. No puedo asegurarlo. Pero. Una leve molestia cruzó su rostro. Debes irte. Miró directamente a Nobara. Asegura a Megumi. Y reúne a todos los que puedas. En la sala. Nadie habló durante varios segundos. La aparición de Nanami había aliviado la tensión por un instante. Pero esa tranquilidad desapareció tan rápido como llegó. La mordida. El miedo y horror pasó por todos los que lo conocían. Rogando por que no pasara lo que estaban pensando. Eso era lo único en lo que muchos podían pensar. Yuji apretó los puños. Nanami. No apartó la vista de la pantalla. Las palabras de Sukuna seguían resonando en su cabeza.
Ahora comprendía aún mejor el peso de aquella despedida. Si Nanami también había sido alcanzado. Entonces el desastre era mucho mayor de lo que había imaginado. Gojo permanecía inmóvil. No sonreía. Observaba con absoluta concentración la secuencia completa. Fue instantáneo. Murmuró. Ni siquiera después de recibir un golpe capaz de incrustarlo contra una pared dejó de atacar. Cruzó los brazos. No siente miedo. No duda. Solo busca expandirse. Shoko fue la siguiente en hablar. Su tono era completamente profesional. La herida fue superficial. Varios dirigieron la mirada hacia ella. Eso juega a favor de Nanami. Respiró despacio. Pero no sabemos si la profundidad de la lesión realmente importa. Podría bastar un contacto mínimo. Su expresión permaneció seria. Sin conocer el mecanismo de transmisión, cualquier conclusión sería una apuesta. Yuta bajó ligeramente la cabeza. Nanami tomó la decisión correcta. Maki lo miró de reojo. Si Nobara se quedaba. Yuta asintió. Los dos habrían corrido un riesgo innecesario. Volvió a mirar la pantalla. Está priorizando que la información sobreviva, incluso si él termina pagando el precio. Eso es exactamente lo que esperaba de él. Su voz sonaba firme. Incluso herido. Kusakabe dejó escapar un suspiro. Siempre igual. Negó lentamente con la cabeza. Los veteranos son los primeros en quedarse atrás para cubrir la retirada. Su expresión perdió cualquier rastro de humor. Y casi nunca termina bien. Todo permanecía inquietos por lo que sucedería. Buen juicio. Noritoshi Kamo habló con calma. Hay otro detalle importante. Varias miradas se dirigieron hacia él. Nanami dedujo una posible explicación antes de tener pruebas concluyentes. Puede que él termine. Esto último lo pensó para sus adentros, no queriendo pensar la peor situación. Está intentando ganar tiempo para todos. Choso mantenía los ojos fijos en la proyección. Si Nanami cae. Su voz fue apenas un murmullo. Yuji tendrá que volver a cargar también con eso. No dijo nada más. No hacía falta. La pantalla volvió a oscurecerse. Las imágenes del distrito anterior desaparecieron lentamente. Un nuevo escenario comenzó a formarse. Era la parte más baja de la estación de Shibuya. El silencio de la sala contrastaba con el bullicio que se escuchaba en la proyección. Miles de civiles caminaban sin ser conscientes de lo que estaba a punto de ocurrir. En medio de aquella multitud. Satoru Gojo. Por primera vez desde que había aparecido en la proyección, su rostro mostraba una sorpresa evidente. Sus ojos recorrían el lugar con rapidez. Algo no encajaba. Entonces ocurrió. Un hombre dio un paso hacia atrás mientras observaba a la mujer que lo acompañaba. ¿Qué te pasa? Ella levantó lentamente la cabeza. Sus pupilas temblaban. Sin previo aviso. Se abalanzó sobre él. ¿Qué haces? El hombre apenas tuvo tiempo de levantar el brazo antes de recibir la mordida. Los gritos comenzaron a extenderse. Alguien ayude. Corran. No se acerquen. Una madre abrazó a su hijo intentando abrirse paso entre la multitud. A unos metros. Un oficinista empujó desesperadamente a varias personas para escapar. Un anciano cayó al suelo. Varias personas corrieron sin siquiera mirar atrás. El miedo se propagaba más rápido que cualquier explicación. Los ojos de Gojo recorrieron toda la estación. Analizó cada rincón, cada movimiento, cada ruta de escape. Después habló en voz baja. Perdónenme. No podré salvarlos a todos. No me queda de otra. Levantó la mano, cruzó los dedos. Expansión de dominio. El vacío infinito cubrió la estación. La inmensa esfera envolvió humanos, maldiciones, infectados y humanos transfigurados. Todo quedó suspendido. Gojo respiró una sola vez. Miró el escenario inmóvil. Salvaré a todos los que pueda. Desapareció. Su figura recorría la estación a una velocidad imposible de seguir. Cada golpe era preciso. Cada movimiento tenía un objetivo distinto. Una maldición cayó. Después otra. Un humano transfigurado fue eliminado.
Un infectado dejó de representar una amenaza. Gojo no desperdiciaba ni un instante. Su prioridad era reducir el peligro lo más rápido posible. Más de 1000 objetivos habían sido neutralizados. Fuera de la pantalla. La sala permaneció en completo silencio. Nadie habló durante varios segundos. Fue Kusakabe quien rompió el silencio. Más de 1000, ni siquiera puedo imaginar hacer un cálculo así en medio de un desastre. Mei Mei observó la escena con atención. Gojo tomó una decisión basada en eficiencia. Todou cruzó los brazos. Correcto. Minimizó las pérdidas. Yuta bajó un poco la mirada. Aún así. Debió ser una decisión horrible. Utaime suspiró. Decir. No podré salvarlos a todos, se sintió algo bastante incómoda la frase que dijo Satoru Gojo. Shoko seguía observando la pantalla. La situación era irreversible para parte de la población. Megumi continuaba analizando. No dudó. Maki habló enseguida. Es el único capaz de hacerlo. Akari soltó una pequeña risa. Eso sí es pelear contra reloj. Kirara asintió. Ni siquiera puedo distinguir sus movimientos. Maito entrecerró los ojos. Su sonrisa desapareció unos instantes. Mis humanos transfigurados. Miró fijamente la pantalla. No estaban obedeciendo las instrucciones que les dejó. Kenjaku apoyó ambas manos sobre sus rodillas. Ni las maldiciones ni las transfiguraciones parecen mantener su comportamiento original. Noritoshi Kamo añadió con calma. Solo usan la agresividad. Hogo frunció el ceño. Kenjaku sonrió apenas. Mientras más observo, menos se parece a cualquier fenómeno que conozca. Yuji apretó los puños. Miraba únicamente a Gojo. Choso desvió la vista hacia él. No dijo nada. Sabía perfectamente qué estaba pensando. Panda bajó la cabeza. ¡Qué desastre! Había demasiada gente. Momo apretó las manos. Rojo, el de la sala, permaneció unos segundos en silencio. Finalmente habló. Tomé la decisión que me dejaba salvar al mayor número de personas. No sonrió. Ni intentó justificarla. Solo hizo una afirmación objetiva. Nanami respondió con tranquilidad. Y cualquier otra decisión probablemente habría causado un número mayor de víctimas. Sukuna soltó un leve resoplido. HMPH. Esta historia fue creada y subida en el canal de Black Z01. Hecho para dar todos los derechos a sus respectivos autores a exceptuar de la historia creada por mi persona. Si escuchan esta historia creada o subida por escrita en otra parte, significa que solo lo copiaron y pegaron los malditos. Este audio está puesto también como un seguro de mi persona. El escenario volvió a distorsionarse. Las imágenes anteriores desaparecieron hasta reconstruir el mismo lugar de antes, pero esta vez el ambiente era mucho más sombrío. Nobara Kujisaki yacía tendida contra el suelo. Su uniforme estaba rasgado y una de sus manos presentaba una lesión terrible. Había perdido el conocimiento. A varios metros de ella. Nanami permanecía inclinado, apoyándose en un muro parcialmente destruido. Su cuerpo temblaba. Respiraba con dificultad. La saliva caía de su boca sin que pudiera detenerla. Mierda. Mi sangre quema como un demonio. Me duele todo el cuerpo. Yo siento demasiada hambre. Poco a poco. El brillo racional de sus ojos desapareció. Y entonces. En la entrada apareció Yuji Itadori. Se quedó completamente inmóvil. Su expresión pasó de la confusión al horror. Nanami. ¿Eres tú? Nanami comenzó a girar lentamente la cabeza. Su atención abandonó por completo a la inconsciente Nobara, antes de que pudiera ocurrir nada más. La voz de Sukuna resonó dentro de la mente de Yuji. Mocoso estúpido, aléjate de él. Un silencio pesado envolvió la sala. Nadie habló durante varios segundos. Habían visto demasiadas víctimas. Pero aquello era diferente. Era Nanami. Y Yuji Itadori solo pudo sentir un nudo en el pecho.
Fin del capítulo. Ninguna de las imágenes, músicas y animes son de mi pertenencia. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Black Z01,